Bueno, quiero agradecer en primer lugar la invitación del profesor Vasco, que tan gentilmente me ha invitado a participar en este evento y después reconocer su magnífico trabajo en la gestión de todo este acontecimiento. Sin él, realmente esto no habría sido posible. Bueno, yo, como él ha comunicado, o sea, ya no soy profesor, no tengo, bueno, sí, no tengo estudiantes, o sea, estoy jubilado y por lo tanto no voy a hablar de la asignatura ni de los estudiantes ni lo que yo hacía con los estudiantes. Voy a plantear un tema que es ajeno a la enseñanza diaria en cualquier centro de diseño o de arte. He elegido este tema, espejos y perspectiva, en relación con varias cuestiones. Filippo Brunelleschi, entonces, es el que tradicionalmente se le atribuye la invención de la perspectiva. Se conoce perfectamente bien la demostración de la invención a través de unas tablillas que se conocen como tablillas demostrativas de la invención de la perspectiva. Pero lo que ha planteado innumerables hipótesis es cómo consiguió, qué método utilizó para resolver este reto de la representación perspectiva. Y las hipótesis son como muy numerosas. El profesor Martin Kemp ha hecho un análisis y un inventario de todas las hipótesis, que son como muy importantes. El documento más cercano a la realización de estas tablillas es el de Filarete, que es de 1461, que dista en el tiempo bastante de la realización de las tablillas. Y Filarete, claro, no define minuciosamente cuál es el método utilizado y él solo sugiere que él utilizó un espejo para inventar la perspectiva. Espejos y perspectiva versa sobre mi intervención hoy aquí. El problema de la perspectiva es un problema que tiene que ver con más cosas. Es uno, con la representación de la realidad, los problemas de estilo y entonces los problemas de procesos técnicos de trabajo de los artistas. O sea, que es un fenómeno que hay que contextualizar en un determinado ambiente. O sea, la invención de la perspectiva no es algo que surge, de una manera esporádica. Yo lo que he pensado que los que tienen más problemas con la comprensión del español, yo he intentado utilizar unas imágenes que hablen por sí mismas. O sea, que yo voy a tener la complicidad de unas imágenes que van a ser más expresivas o que van a facilitar la comprensión de la aportación que quiero hacer hoy aquí. Ha tenido la gentileza el profesor Vasco de ofrecerse en hacer llegar a los participantes en estas jornadas todo este material que yo presento aquí. Por lo tanto, si hay alguna referencia aquí en las imágenes, a través de Vasco, tanto las imágenes como las referencias, podéis tener acceso a ellas a través del ofrecimiento de divulgar todo este trabajo. Conocemos a través de Plinio el Viejo, en su Historia Natural, la leyenda de la invención de la pintura. Entonces, bueno, la hija del alfarero Butades de Sición, como el novio se va a ir fuera de la ciudad, entonces se queda con su representación, con la imagen. Entonces, que es el resultado de la proyección de la luz de una linterna sobre la pared. Después el alfarero Butades de Sición, modela estas imágenes y traduce esa representación plana a una representación en relieve, una representación tridimensional. Bien, esta idea, veremos que es una idea muy potente,
que va a tener sus consecuencias en el desarrollo teórico de la representación y de la perspectiva. O sea, es realmente un concepto proyectivo. O sea, a través, desde un punto, en este caso un punto luminoso, o sea, se proyecta la realidad, o sea, que se convierte en representación. Yo voy a contrastar esta idea de representación proyectiva de la leyenda, de la invención de la pintura, con el otro paradigma, que para mí es como muy importante, que es el paradigma de Narciso. Entonces, Narciso es aquel personaje tan vanidoso que es castigado para enamorarse de su propia imagen. O sea, hoy hablamos de narcisismo, o sea, que es aquel señor, o sea, muy pedante, o sea, que se quiere mucho a él. Y la idea de la representación especular, o sea, con un espejo, es una idea que va a estar, o sea, también sistemáticamente en la historia de la representación. El mismo León Battista Alberti, en el segundo libro, dice aquel Narciso que de la pintura ha estado el inventor. O sea, aquí ya tenemos un primer conflicto. O sea, que es la hija del alfarero Butades de Sición o es el mito de Narciso. Y entonces dice, aquello que tú quieres pintar no es otra cosa que tomar con arte aquello de la superficie de la fuente. Claro, podríamos hacer un debate, entonces, ¿cuál es mejor representación? O sea, si la representación especular en el espejo o la proyección de la imagen. Y claro, la historia del pensamiento es muy rica, o sea, para adornar este debate. O sea, la representación de la sombra, o sea, nos puede evocar, o sea, lo que es el mito de la caverna, o sea, de Platón. O sea, cuando vemos las sombras proyectadas, entonces, ¿qué tiene que ver con la realidad? Y claro, aquí entramos en un juego, que sería el juego intelectual de la representación, y entramos en el conflicto del paradigma del espejo y el paradigma proyectivo de la proyección de la sombra. O sea, estos dos elementos, estos dos gérmenes, van a tener muchas consecuencias en la historia de las artes. Por ejemplo, una aplicación automática, o sea, de la leyenda de la invención de la pintura, pues serían máquinas de dibujar, o sea, que es un artificio, o sea, como muy evidente. Y después hay otra cuestión que a mí me parece como muy importante y que a los que nos dedicamos al mundo académico, o sea, es fundamental, que es realmente la necesidad, o sea, de verbalizar, de explicar y de racionalizar estos fenómenos. La teoría de la perspectiva y la teoría de las artes, o sea, se construye, o sea, con estas reflexiones. Y en este sentido, en el primer libro de León Battista Alberti, de los dos libros de la pintura, en el segundo libro habla de que la pintura es Narciso, y en el primero lo que habla, y es un tema que conocemos todos perfectamente bien, dice, voy a tomar de los matemáticos su lenguaje, pero no para hablar como matemático, sino como pintor. O sea, voy a construir, o sea, una explicación racional de lo que es la pintura. Y él, todos lo conocemos, empieza definiendo punto, recta, plano, y hace lo que conocemos habitualmente como la primera definición moderna, no medieval, de la pintura. O sea, la pintura es la sección, término geométrico, plana, término geométrico, de la pirámide, término geométrico, visual. Y entonces, a partir de ese momento, o sea, también la fundamentación, o sea, de la racionalización teórica, o sea, de la perspectiva, pues se pone en marcha. ¿Qué va a suceder mientras tanto con los espejos? Los espejos tienen un problema como más complicado, que realmente la teoría, o sea, no es tan potente y no está tan bien argumentada como la teoría matemática de la proyección y de la sección plana de la pirámide visual. Pero lo que sí se sigue reconociendo, o sea, es la fascinación como el mito de Narciso que se enamora de la imagen. Leonardo es un personaje como muy obsesivo con el espejo, tanto del espejo como maestro, como verificación. Entonces, en muchos momentos, él dice, el espejo plano
sobre superficie, las cosas son semejantes con la pintura. Aquí no es que sean semejantes, o sea, este pintor del siglo XVII, o sea, las hace idénticas, o sea, están calcadas. O sea, sería realmente una certificación, o sea, de esa calidad de la imagen especular, o sea, para la representación, o sea, del mundo visual. Claro, Leonardo habla de espejo plano, pero hay espejos que no son planos. Entonces, históricamente, los espejos muy importantes, o sea, son los espejos convexos, abombados. En España se conocen como espejos de barbero. O sea, los peluqueros, los peluqueireiros, o sea, utilizaban estos espejos, o sea, que son curvos. Y claro, ¿cómo es la imagen del espejo? La historia de la utilización de espejos no planos es muy importante. Uno de las obras, o sea, que más ensalza Vasari en sus vidas de los más excelentes pintores es este autorretrato del Parmigianino. O sea, Parmigianino lo que hace es autorretratarse, o sea, con un espejo convexo. Y para ello labra en madera una tabla que es una tabla igual que el espejo. O sea, tiene la geometría, es idéntica a la del espejo. Y entonces él se hace este autorretrato. De una manera equívoca, hay muchos manuales y muchos tratados por ahí que presentan esta pintura fotografiada de frente como un ejemplo de perspectiva curvilínea. Craso error. O sea, esto no es ni perspectiva, bueno, es perspectiva, pero bueno, o sea, no es una perspectiva curvilínea, o sea, es un autorretrato, punto. O sea, es el primero que inventa, o sea, estos autorretratos sobre superficies curvas. Pues no. Hay ejemplos muy antiguos, o sea, del mismo tiempo que de Plinio el Viejo, hay un bellísimo autorretrato de un artista que se conserva en el Museo Arqueológico de Nápoles y es minúsculo, es muy pequeño, o sea, tiene menos de 4 centímetros. Está pintado en un cristal abombado y se conserva parcialmente y da una idea también, o sea, de la maestría, o sea, que tienen los pintores, o sea, para valerse, o sea, del espejo en la realización de las obras. Y aquí nos planteamos un tema que es el siguiente. O sea, a partir del Renacimiento empieza este debate y este fenómeno. No, trasciende todas las épocas. Y podemos encontrar en la historia del arte ejemplos como muy importantes. O sea, del mismo siglo, las famosísimas pinturas de Fayún, o sea, que tienen una calidad totalmente extraordinarias. Hay algunas que son autorretratos. Y claro, el retrato lo haces cuando tienes el retratado delante, pero el autorretrato lo tienes que hacer con un espejo. Hay manera de hacer un autorretrato sin un espejo. Y este autorretrato, o sea, que a mí me parece espectacular, de 1400, aún no se ha inventado oficialmente la perspectiva. Pero este autorretrato de Cola Petruccioli, o sea, es un autorretrato hecho con un espejo, o sea, que realmente como instrumento de trabajo, el espejo, o sea, lo vamos a encontrar sistemáticamente. Pero aquí, claro, yo planteo otro tema, que es el problema del estilo, Gombrich, o sea, dice que no existe la posibilidad de hacer una representación objetiva de la realidad que esté libre o que esté exenta de convenciones. O sea, digo, yo pinto lo que veo, mentira. O sea, eso está contaminado, entonces, por problemas de estilo. Y a mí el ejemplo que me parece como más importante, las estampas japonesas, los espejos son el elemento totalmente recurrente. O sea, en la pintura y en la estampa japonesa aparecen los espejos. Y claro, la cuestión sería lo siguiente, ¿esto es una imagen de un espejo? Dice, no, es un fragmento, o sea, de lámina japonesa. ¿Y esto es un espejo? No. Y yo he hecho un fotomontaje irónico. Entonces, ¿qué es este de aquí? O sea, realmente yo he hecho el fotomontaje con una fotografía. Y claro, los espejos japoneses no eran diferentes de los espejos occidentales. O
sea, los espejos del Japón pues reflejaban las caras así. Pero claro, para la estampa japonesa, o sea, los espejos, o sea, son iguales que la representación directa del natural. Por lo tanto, aunque estés mirando un espejo, o sea, tú ahí proyectas, o sea, tu imaginario y tu propia cultura. Y la perspectiva sucede lo mismo. La perspectiva no es, para mí, no es una representación científica de la realidad, sino también a lo largo del tiempo está contaminada y condicionada también por las cuestiones, o sea, de lo que dice Gombrich, o sea, que son esos componentes entonces, figurativos, o sea, de los cuales no se puede prescindir. La ironía que hago yo es esta. El espejo, o sea, no es garantía de la objetividad, sino que se tamiza esa información y ese dato, o sea, a través de tu propia cultura. Y como demostración, yo he encontrado estas imágenes de dos autorretratos. Un autorretrato de Rembrandt y un autorretrato del famoso pintor contemporáneo japonés Fujita. Y dice, pero vaya por Dios, ¿cómo es capaz de uno ver las sombras y otro de no es capaz de ver las sombras? Entonces, porque se representa aquello que tiene sentido con tu propia cultura. Si la sombra no tiene sentido, o sea, aunque la veas, o sea, no se ve. Yo con los estudiantes, cuando enseñaba dibujo de la figura humana del natural, y entonces decía, mira, pero ¿no ves que tiene una sombra arrojada aquí, una sombra arrojada en la nariz? Nadie dibujaba las sombras arrojadas, porque aunque, o sea, se ven y se reconocen, o sea, no se contextualizan con un interés o con una cuestión de estilo. Bien. Hay un tema, y ahora volvemos a la perspectiva, y es el siguiente. O sea, creer que la perspectiva, o sea, lo resuelve todo y es realmente el leitmotiv o es el detonante, o sea, para la realización de obras. O sea, hay obras, o sea, que son magníficas sin perspectiva. O sea, aunque los profesores de perspectiva echamos en falta, o sea, que no nos respeten y nos quieran un poquito más en nuestros saberes. Digo, no, mira, no hace falta para nada la perspectiva, olvídate. Como ejemplo de esta reflexión, entonces yo aquí tengo dos imágenes, o sea, una pintura hecha igual que la de Parmigianino, o sea, a partir de una visión reflectante esférica, que es de 1916, y esto es una página de un colega de arquitectura, entonces, que es José María Regot, entonces, que es una tesis doctoral sobre perspectiva curvilínea de pantalla esférica. Y claro, es magistral, pero esto sería totalmente impensable, o sea, como un punto de partida práctico, o sea, para hacer la perspectiva. Si quieres hacer este tipo de imágenes, tienes que estudiarte perspectiva esférica. Esto es una locura. Y dice, mira, te coges un espejo, te coges lo que sea y pintas lo que ves allí. Y la perspectiva es una construcción intelectual muy sofisticada y muy hermosa, como dicen los matemáticos, la belleza de la matemática, pero la utilidad práctica, o sea, es como muy menor. Y aquí quería también proponer también otro tema que yo he insistido siempre. O sea, yo a mis estudiantes le hablaba de perspectiva intuitiva y perspectiva geométrica. La perspectiva geométrica es aquella que está avalada por teoremas demostrables y la perspectiva intuitiva es aquella que se deduce, o sea, de la experiencia sensible y de la práctica en el trabajo. O sea, yo, mira, esto está aquí cerca y aquello está lejos. Entonces, ¿qué ves más grande? ¿Esto o aquello? Esto. Entonces, ¿eso qué es? Perspectiva intuitiva. O sea, que se deduce, este está más alto y este está más bajo. O sea, este va hacia arriba y aquello va hacia abajo. Entonces, esa obviedad, que es la evidencia de los sentidos, es lo que, o sea, yo pues insistía siempre cuando trabajaba de profesor en la perspectiva intuitiva, que es fundamental. O sea, a partir de la experiencia sensible, o sea, tú vas a lograr representaciones, entonces, como muy convincentes. Y después yo, como profesor especialista, o
sea, te voy a enseñar la perspectiva geométrica y te voy a enseñar todos los métodos, todos los teoremas, o sea, que te van a servir, o sea, para, digamos, construir, o sea, una capacidad intelectual, o sea, que es la que el mundo académico tiene que garantizar la continuidad. La perspectiva intuitiva, pues algo como también que tenemos constancia de esta, digamos, evidencia en tiempos muy antiguos. Se referencia siempre Tito Lucrecio Caro, que no tiene nada que ver con las artes, en el siglo I antes de Cristo, y entonces él dice lo siguiente, y describe una experiencia visual, que no tiene nada que ver con la representación, es una evidencia visual. Y él dice, cuando vas con un pórtico como muy alargado, o sea, aparentemente las paredes se juntan al llegar al fondo y el techo y el suelo también se juntan al llegar al final. Y él habla, bueno, no he puesto todo el texto en latín porque lo he traducido al castellano, lo único que he permanecido en latín es lo que hoy llamaríamos el punto de fuga. Y dice, obscurum conduxit acumen, o sea, convergen o van a convergir en un punto oscuro, que habría que entenderlo como confuso o impreciso. Y realmente esta cuestión, o sea, de la evidencia, y dices tú, pues tienes razón, es verdad, o sea, da la impresión de que aquello se aleja hasta perderse de vista, que decimos en español, se pierde de vista, y entonces porque queda como muy lejos. Esto es perspectiva, sí, y entonces es una perspectiva, o sea, que no es una perspectiva gráfica, entonces sería una perspectiva virtual, entonces a partir, o una perspectiva sensible. ¿De esto se pueden sacar consecuencias gráficas? Evidentemente que sí. O sea, después del Tratado de Durero, el primer tratado alemán de perspectiva es el de Rolle. Y él tiene esta famosísima lámina, que es la de la derecha, y entonces donde ese punto oscuro final del cono, y entonces se convierte en un punto de convergencia que sirve para traducir, o sea, esa experiencia sensible. Esto no sería una perspectiva matemática rigurosa, sino que sería el correlato, o sea, la consecuencia de esa perspectiva, de ese fenómeno, que es un fenómeno como muy evidente. Pero claro, llegamos a los grandes maestros. O sea, Leonardo, que es un pozo sin fondo o una fuente infinita sobre reflexión de la perspectiva naturalis frente a como experiencia visual frente a la perspectiva artificiales, él hace muchas reflexiones que todos conocemos. Dice, cuando veis un campo arado por largos surcos, o sea, parecen que se encuentran en un punto que se desplaza en la medida que tú te desplazas. Y él tiene una famosísima imagen que habla del punto de la disminución. Y Leonardo habla de lo que sería la pirámide visual albertiana, y entonces habla de la pirámide virtual, o sea, ese cono que define Tito Lucrecio Caro. Entonces, claro, hay también un intento, o sea, tanto de fundamentar el fenómeno de la visión como ese fenómeno, o sea, óptico, o sea, de la visión, o sea, de un espacio real. El documento que a mí me parece, como a mí particularmente, porque tiene esas relaciones más que nada emotivas, el primer tratado, el primer texto en español que se escribe sobre perspectiva no se conserva directamente, sino a través de una transcripción, y es del arquitecto Rodrigo Gil de Ontañón, que se conserva a través de una transcripción con unos dibujos muy malos, muy toscos, o sea, de un personaje que es maestro mayor de la Catedral de Salamanca. Y entonces él tiene este dibujito. Entonces mirad que aquí pone punto y aquí pone punto. Y entonces en un margen del texto pone Arquímedes. Y claro, él dice, como dice Arquímedes, entonces vaya usted a saber. O sea, como dice Arquímedes, tanto que te apartes de la cosa, tanto del otro lado está el punto. O sea, está a la misma distancia que tú te apartas de la cosa,
que está al punto, a la otra distancia. Entonces, esto es una interpretación que hago yo. Y claro, esto tiene relación con el espejo. O sea, si yo estoy mirando un espejo, o sea, en el espejo aparece reflejada esa imagen. Entonces, esta idea, claro, ¿quién es Arquímedes? Hay la leyenda del incendio en Siracusa de la flota romana, o sea, con la ayuda de espejos. ¿Quién es la máxima autoridad científica y de ingeniería del uso de espejos? Históricamente es Arquímedes. Entonces, claro, que aparezca aquí Arquímedes, entonces Arquímedes, esto es espejo. Entonces, relacionar la perspectiva con el espejo, o sea, es algo, digamos, es algo que está como muy justificado. El mismo tratado que decía antes de Rolder, de 1531, la perspectiva de Rolder, que es el primer tratado después, o sea, del Unterwisch Untermessung. Entonces, este tiene un fragmento como muy interesante. Y entonces dice, hay otros que denominan a la perspectiva especulativa. Dice, y toman como base el hecho siguiente. Si hay un espejo, esto es un espejo de Barbero, el espejo convexo, el que utilizaba Parmigianino. Dice, y colocamos un cuchillo de punta, nos dará una imagen, nos devuelve la imagen. Y entonces él, en alemán, es die sie speculativa nehmen. Hay algunos que le llaman especulativa. Y él atribuye que la perspectiva especulativa, de speculum, de espejo, se llama especulativa, porque tiene relación con los espejos. Y hoy sabemos, al menos en español, que especular es divagar, es teorizar. Y la perspectiva especulativa sería la perspectiva teórica. Pero claro, él interpreta especulativa, o sea que es algo que tiene relación con los espejos. Y ciertamente el espejo nos devuelve una imagen. Pero claro, la perspectiva, o sea, que está en este momento en boga en toda Europa, es la perspectiva geométrica, o sea, que tiene una relación diferente, o sea, con la historia de la representación. ¿Cuál es el problema que tienen los espejos? Bien, vamos a pasarnos al bando de los espejos. Utilicemos los espejos. Los espejos tienen un problema, que es el mismo que la representación directa de la realidad. Mira, si yo miro con este ojo, ¿veis? O miro con este ojo, veo cosas distintas. Mira, ahora veo a aquel amigo del fondo y ahora no lo veo, porque tapa esta cara. Son dos imágenes diferentes. Y el problema del espejo es el mismo que hay de la representación directa de la realidad. O sea, que son dos imágenes distintas. Y esto va a ser un problema que se va a intentar resolver. O sea, en vez de tener una imagen, vamos a tener dos. Entonces aquí, este ejemplo, yo he fotografiado este ejemplo, o sea, si tenemos dos tiras de cartón del mismo tamaño, digo, mira con este ojo, ¿ves la tira del fondo que tiene el mismo tamaño? Sí. ¿Por dónde se asoma? Por la izquierda. Dice, y ahora mira con el otro ojo, ¿ves la tira de papel? Sí. ¿Por dónde se asoma? Por la derecha. Dice, dibuja lo que ves. Dice, pues mira, la vemos asomar por allí, asomar por allí. Y entonces esto sería la representación, vamos, que sería un poco una broma. Dice, ¿cómo me dibujas de mayor tamaño la que está más lejos? Y entonces esta representación contradice, o sea, la obviedad de la experiencia visual. Dice, oye, que yo lo de más al fondo lo veo más pequeño. Dice, mentira. Te haces así, y entonces ves cómo se asoma, y entonces tapemos un ojo, entonces vamos a tapar un ojo. Leonardo, que es muy listo, y entonces dice, mira, o sea, lo que hacemos es, tomemos una tabla, y entonces que nos permita, o sea, mirar solo con un ojo a través de una tabla. Y esto nos va a ayudar para engañar a la vista y nos va a ayudar a representar más fácilmente. O sea, dibujar con un solo ojo, lo que pasa es que es incómodo, y es como muy incómodo. Y hay artistas, pues bueno, que se han hecho autorretratos con un solo ojo. El famoso autorretrato de Lequeu y este retrato de Friedrich, que no podría asegurar que es un autorretrato, pero bueno, sería como muy cierto. O sea, la representación desde un solo ojo es más fácil que la visión binocular.
porque es una visión estereoscópica en relieve. Este tema también se ha explotado para divertimentos y espectáculos. El mismo Leonardo dice que si quieres representar una cosa de cerca, que haga el efecto que hacen las cosas naturales, haz una ventana o verdaderamente un agujero, un furaco, ¿no? Entonces hay espectáculos, en español se llaman estos espectáculos que han llegado hasta nuestra época. En España se habla de los tutilimundi, que es una especie de barbarismo italiano que se llevaban por las ferias. O sea, tú pagando, o sea, te permite mirar por un agujero y entonces ver en 3 dimensiones, o sea, una especie de escenografías. O sea, esta idea de que una imagen monocular, o sea, es más fácil de apropiarte de ella que la visión binocular, o sea, queda demostrada con una imagen que tengo yo aquí, que le tengo un gran cariño, que es una imagen que tomé hace unos años con Inma en Mallorca, y es la siguiente. O sea, un retratista callejero, o sea, que le hacía retratos a los turistas. Y bueno, nos quedamos los dos absolutamente sorprendidos porque este dibujante tenía a la turista sentada al lado. Y entonces saca el móvil, y entonces le hace una fotografía, pone el móvil delante, y entonces la turista allí perpleja. Y entonces este se dedicó a copiar, o sea, la imagen del telemóvil, y entonces la turista allí esperando que terminase. Y entonces, genial, o sea, me parece absolutamente genial. O sea, copiar, y cualquiera que tenga estudiantes le puede hacer esta experiencia. O sea, haz un retrato, o sea, directamente del natural y pues intenta hacerlo tapándote un ojo. Es muchísimo más fácil, pero es de una mayor simplicidad, o sea, porque no tienes el problema de la binocularidad y la imagen doble que tienes que traducir en una imagen como muy sencilla. Y aquí vuelvo yo con el tema de las convenciones. Un pintor muy conocido en España es el famosísimo Antonio López. Y él tiene que es una de sus obras que han sido como más divulgadas, que es el famoso espejo con lavado. Y también, claro, de esta pintura, o sea, se han hecho una gran cantidad de especulaciones. O sea, él está aquí delante y pinta aquello. ¿Cómo lo pinta? Pues pone la tabla y entonces se pone a pintar lo que ve directamente. Y claro, yo he hecho también un fotomontaje irónico, con mucha ironía, que yo mentira, él lo que estaba viendo era esto. O sea, él se veía la cara. Pero ¿por qué no la pinta? Porque él la figura humana y el retrato no le interesa. Y él, aunque se ve, o sea, no tiene sentido para lo que es su obra. Y entonces él lo que hace, pues eso, no se ve. O sea, es un fantasma. O sea, no representa realmente lo que ve, sino que representa lo que es su mundo, el mundo de los objetos, y bueno, tiene una historia como muy curiosa y como muy interesante. Un error, a mí que me parece como garrafal, es querer atribuir, o sea, a este famosísimo cuadro un conocimiento geométrico. Y yo tengo una gran cantidad, varios artículos donde se analiza la perspectiva utilizada. Entonces, ¿a cuál mayor disparate? O sea, no tienen pies ni cabeza. Entonces, aquí tenemos dos diferentes. Entonces, se hace una restitución desde la perspectiva utilizada o la perspectiva implícita. Y claro, el disparate llega a ser mayúsculo aquí, donde se dice que utiliza 2 puntos de vista diferentes. Y yo, mira, dejémoslo. Y entonces, esto no tiene pies ni cabeza. O sea, cualquiera que lo ha visto, yo lo tuve de profesor de pintura en los años 60 y bueno, tengo algún articulito publicado sobre su obra y entonces hay que entender, o sea, lo que es, o sea, su estilo y su obra, entonces para decir que de perspectiva nada de nada y en todo caso hablemos de perspectiva intuitiva, o sea, que es a partir, o sea, de la visión directa, o sea, del modelo y del natural. O sea, tú eres capaz de expresar, o sea, una obra que tiene sentido. Hay un tema que a mí me parece también como muy interesante en la obra de Antonio López y es la siguiente, o sea, el tema de la perspectiva.
Hay un famoso cuadro, que es este de aquí, perdón, este de aquí, y es un cuadro que la historia es como muy interesante. Es un cuadro que él pinta en el año 1958, y entonces él lo recompra. Y entonces lo recompra, lo vuelve a comprar, su cuadro, para corregirlo. Y entonces en el 2011 han pasado más de 50 años y entonces él lo arregla. Y entonces, ¿cuál es el arreglo? Aquí, estos esquemas que los he hecho yo, y entonces aquí la perspectiva, digamos que para un profesor de perspectiva, pues suspende. Y entonces digo, mira, la dirección de las horizontales tiene que ser la misma dirección, o sea, que la estructura de esta casa. Y él repinta y corrige la perspectiva de la ventana para que esté acorde con la teoría geométrica. Y claro, dices tú, mira, me rindo. Y entonces, como le regales un Giorgio de Chirico, o sea, va a hacer un desastre. Porque claro, el Giorgio de Chirico, o sea, lo importante es ese, o sea, espacio inquietante porque hay una sombra que viene de allí, otra que viene de allí, entonces si corriges las sombras del Giorgio de Chirico, la perspectiva, pues bueno, has fabricado, o sea, un cuadro hecho por mi tía del pueblo, o sea, que es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, vamos al núcleo de la cuestión, que es la que todo el mundo conoce. Está perfectamente descrita en la biografía de Brunelleschi, o sea, cómo es la tablilla demostrativa de la perspectiva. Entonces, bueno, él en una tablilla que es un espejo, o sea, de ariento bruñito, de plata bruñida, y entonces pinta lo que era la iglesia de San Giovanni, bueno, todos lo conocéis. Y entonces, para ver esa pintura, y entonces tiene un agujerito, y entonces tiene que mirar en un espejo cómo se refleja esa pintura, y entonces que hay que verla delante de la iglesia de San Giovanni, o sea, el baptisterio de Florencia. Y entonces aquí hay una de tantísimas explicaciones, que es el espejo que tienes delante, o sea, la tablilla pintada y el San Giovanni directamente del natural. Y claro, aquí, la cuestión es la siguiente. Él inventa la perspectiva, y pues muy bien, él inventa la perspectiva. Y claro, hay una cuestión que a mí me parece como importantísima. Él, claro, compite con Ghiberti, o sea, en las famosas puertas del ministerio, o sea, quedan empatados ex aequo, como Brunelleschi era muy vanidoso, se enfada. Y dice, pues ahí os quedáis florentinos, me voy a Roma con Donatello, y entonces a estudiar la arquitectura antigua. Y entonces es Ghiberti, o sea, el que hace definitivamente las puertas. Y entonces aquí vemos una arquitectura en perspectiva de Ghiberti. Entonces, claro, estas se hacen en el primer cuarto del siglo. Y como las hace tan bien, ya tiene un encargo directo para las segundas puertas. Y entonces que van a durar otro cuarto de siglo después. O sea, entre estas puertas y estas puertas, teóricamente se inventa la perspectiva. Y entonces aquí se inventa la perspectiva. Y claro, la pregunta es, la que le haces a los estudiantes, ¿esta arquitectura está en perspectiva? Sí, profesor, sí, está en perspectiva. Y esta, pues también está en perspectiva. Vamos a ver si es verdad o es mentira que está en perspectiva. Las primeras tablas, como la pintura de Antonio López, decía, es tan mal que venga Ghiberti a mi clase que yo le corrijo la perspectiva. O sea, porque no utiliza un punto de fuga. Y entonces Ghiberti, suspenso, a septiembre. Y entonces, ¿por qué ha dibujado una perspectiva? Dice, bueno, esas tablas, o sea, son emocionantes, o sea, cuando vas a Florencia. Y en las segundas, ¿qué pasa? Pues que ya se inventa la perspectiva. Y aquí sí, o sea, aprobado. O sea, ya ha utilizado oficialmente la perspectiva inventada. O sea, cuál es buena y cuál es mala, cuál es mejor y cuál es peor. Y entonces, ¿qué influye la perspectiva realmente en el arte, no solo de esa época, sino en todos los momentos? Pues bueno, es, digamos, motivo o enunciado, o sea, de otro debate, o sea, diferente. A mí me gusta decir, dice, la perspectiva, ¿quién inventó la perspectiva? Yo digo, Giotto. Entonces, Giotto inventó la perspectiva, y ya está, pues no pasa nada, o sea, Giotto inventó la perspectiva. Claro, cuando vamos, Leonardo, o sea, habla de que hay tres tipos de perspectiva.
una que llamaríamos ahora nosotros geométrica o lineal, la perspectiva de los colores y la perspectiva atmosférica. Y entonces, que es realmente aquella que es el correlato entre experiencia visual y datos e información intuitiva y representación. Y entonces, todo lo que ayuda a la representación y a conectar, o sea, lo que es la experiencia sensible, y entonces con el mundo de la construcción de las imágenes artísticas, todo eso es perspectiva. Pero bueno, es una opinión o una declaración mía. Entonces, cuando nosotros vamos a la Capilla Scrovegni, entonces podemos hacerle una broma al acompañante. Y es decir, mira, los coretti famosos, los coros. Dice, fíjate que por ahí he visto pasar a un monje. Y te dice, sí, sí. Y te dice, tonto, te ha engañado. O sea, Giotto te ha engañado. O sea, realmente estos coretti, o sea, son unas perspectivas extraordinarias. Son unos trompe-l'œil, un trampantojo, o sea, excelente. Y claro, hay una cuestión que quieres engañar a la vista. Y a mí me gusta llamar la atención sobre lo siguiente. A través de estas ventanas, ahora las veremos en grande, o sea, ves representado el cielo. Y es un cielo blanquecino o gris. Aquí se representa un cielo de lapislázuli, que es un cielo no visual, es un cielo simbólico. Y aquí es un cielo natural, o sea, que se ha pintado el cielo que realmente se percibe. Y entonces es un cielo para engañar. Si vemos nosotros de cerca unos de estos dos coretti, entonces podemos ver cosas como la siguiente. Yo he buscado, digamos, una fotografía real, actual, entonces de un espacio arquitectónico semejante. Y entonces vemos el coro pintado por Giotto, y entonces, bueno, el ilusionismo creado, o sea, por este espacio es extraordinario. Y entonces no tiene nada que envidiar ni competir, o sea, con una fotografía tomada de un espacio similar, real, arquitectónico, con la representación. Y dice, bueno, esto es perspectiva. Para mí sí. Pero bueno, vamos a hacer como el tonto de Antonio López con el arreglo de su cuadro. Vamos a comprobar y a corregir la perspectiva. Y nosotros podemos mirar las claves, y entonces que están alineadas en ese sentido. Si miramos el marco, están perfectamente en paralelo alineadas, pero tienen una dirección diferente, no hay punto de fuga. Y nosotros ya al final, o sea, si comparamos esos casetones de la pared, pues cada una va por diferente. Pero claro, esto no nos damos cuenta, entonces el espectador, o sea, no se da cuenta de que suspende en perspectiva. Pero bueno, es una perspectiva, o sea, totalmente extraordinaria. Y claro, hay una perspectiva intuitiva, o sea, que aún no tiene la dictadura del punto de fuga, y entonces que funciona, o sea, por estos mecanismos, o sea, que serían mecanismos, o sea, puramente intuitivos. Veamos esta tabla de Duccio. Es un espacio, o sea, verosímil, entonces que podríamos construir una maqueta así. Y entonces vemos cosas como la siguiente, que estas líneas van hacia abajo, y entonces estas van hacia arriba en esta dirección, estas van hacia abajo en otra dirección y estas van hacia arriba. Y es un comportamiento que se ve también aisladamente en las puertas. O sea, estos listones van hacia abajo y estos de aquí van hacia arriba. Entonces, claro, la explicación, hay un trabajo del colega Andrés de Mesa que es extraordinario sobre, o sea, la inexistencia del punto de fuga como lo conocemos hoy, o sea, sobre todo en la pintura del Trecento. Entonces, hablas Cennino Cennini en el libro del arte, y entonces habla de la perspectiva, pero claro, en estos términos. Dice, lo que está arriba, píntalo hacia abajo, las cornisas que están hacia arriba las pintas hacia abajo, y las que están hacia abajo las pintas hacia arriba. Y entonces, claro, si tú haces esto, pues el cuadro te queda fantástico. Y lo puedes hacer también en elementos parciales. Con la puerta sucede lo mismo. O sea, ¿cómo se pinta esto? Hacia abajo. Y esto hacia abajo, esto hacia arriba y esto hacia arriba. Pero claro, se crea lo que también este compañero Andrés de Mesa llama franjas de transición. Digo, oiga, profe, ¿y aquí dónde estoy? ¿Arriba o abajo? Y dice, pues no lo sé. Y entonces aquí empiezan las dudas, o sea, en esas franjas de transición. ¿Y aquí que estoy? ¿A la derecha o a la izquierda? Pues no lo sabemos. Y entonces claro, hay unas zonas que crean un determinado conflicto
que serían las franjas de transición, o sea, que sería esa franja de transición tanto horizontal como vertical. Y claro, vemos ejemplos como escandalosos, o sea, esta pintura de aquí de 1420, en ese momento teóricamente se está inventando la perspectiva, estos casetones van hacia abajo, estos sillones van hacia arriba, pero claro, aquí tenemos un problema. Y entonces este casetón para aquí, que va para abajo o para arriba, pues mira, ese se ha quedado en el medio de una manera escandalosa. O sea, es realmente, o sea, un desastre. O sea, esto está en la franja de transición, o sea, no se sabe si sube o se baja. Y este tipo de comportamiento de la perspectiva intuitiva, o sea, es la que en las primeras puertas de Ghiberti, o sea, se van a utilizar sistemáticamente. Vamos a analizar estas puertas extraordinarias, o sea, le gana a Brunelleschi, o sea, en calidad y efectivamente, o sea, en el sacrificio de Isaac, o sea, es 100 veces mejor el de Ghiberti que el de Brunelleschi. Entonces, por eso le dan las puertas. Sabe perspectiva, sí sabe a perspectiva. Podemos analizar cómo estos elementos, esto va hacia abajo, lo veis en colores, entonces esto también va hacia abajo, no hay punto de fuga. Y ese comportamiento, o sea, lo vemos tanto en la pintura de Giotto como en la pintura de Ghiberti. En la pintura de Giotto como en la pintura de Ghiberti. ¿Qué es lo que va a pasar? En la historia del arte lo leemos. O sea, como Brunelleschi tenía un carácter horroroso y era muy vanidoso, se enfada y se va a Roma. Y se va a Roma y entonces abandona la escultura y entonces se va a dedicar solo, por suerte, se va a dedicar y además felizmente a la arquitectura. Y entonces va a estudiar las obras antiguas. Entonces conocemos perfectamente también a través del biógrafo su vida y que nos cuenta lo siguiente. Brunelleschi dibujó y midió en Roma edificios antiguos, colocando las medidas en tiras de pergamino que se construyen para medir las cartas náuticas con números de ábaco. Los números de ábaco es lo más moderno, es la numeración arábiga o posicional con el uso del cero, que solamente los matemáticos muy avezados, o sea, sabían manejar. Y las tiras de pergamino con números de ábaco, o sea, son, entonces, con número de ábaco y caracteres que Filippo Brunelleschi entendía por sí mismo. O sea, la numeración arábiga la entendía. Aquí tenemos esa tira de pergamino. Las cartas náuticas medievales tienen lo que se llama el tronco de leguas, y entonces que es una representación de las medidas, y entonces él medía la arquitectura antigua con esos elementos. ¿Cómo las medía? Entonces aquí, pues bueno, cuenta el biógrafo que como la Roma en aquel momento estaba como el terreno elevado muchos metros, o sea, para llegar a las bases de las columnas, y entonces él tenía que hacer excavar, o sea, para poder medir con precisión, o sea, los órdenes clásicos de la antigüedad. Y entonces él se gastó el dinero, o sea, para hacer excavar la arquitectura antigua y medirla con gran precisión. Y hay un método cartográfico que es el más preciso que existe, que ya está descrito perfectamente bien en la óptica de Euclides, que es medir con espejos. Y entonces toma un espejo o más fácilmente cualquier escudilla llena de agua y ponla en el suelo. O sea, nosotros sabemos que en determinadas condiciones de iluminación, o sea, una superficie líquida, o sea, funciona como un espejo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, pues tienes que coger una escudilla oscura, llenarla de agua, y entonces decir, como Narciso, o sea, ver que allí se refleja de una manera absolutamente precisa la realidad. Brunelleschi, como era orfebre, entonces, ¿él qué es lo que hace? Él tiene un espejo hecho de plata bruñida. O sea, los espejos desde los egipcios se hacen de metales bruñidos. Y entonces una superficie de metal bruñido es un espejo ancestral, o sea, utilizado desde las culturas antiguas, o sea, hasta épocas como muy recientes. Alberti pues habla de esa manera de medir. Cualquiera tiene en su casa, esto es una imagen así como muy frívola, no encontré otra,
cualquiera tiene en su casa, o sea, yo mismo tengo objetos, o sea, de metales bruñidos que funcionan como espejos. O sea, tienes un juego de café, tienes un... Y efectivamente, o sea, un trozo de metal, o sea, funciona como un espejo. Entonces no hace falta tener también una superficie de agua, sino con un espejo hecho de metal, con ariento bruñito, como dice el biógrafo. O sea, puedes tener un espejo perfecto donde se represente perfectamente bien la realidad. Y aquí tenemos ese espejo. Filarete sigue contándonos cosas, o sea, no tiene una gran capacidad de comunicación para explicar con precisión, o sea, la invención de Brunelleschi. Dice, sottile bella cosa che per ragione trovasse quello che nello specchio si dimostra. O sea, él encontró, o sea, con gran, precisión aquello que en el espejo se demuestra. Aquí de un tratado, hay muchísimos tratados, donde se ve que esta medición, o sea, que yo, mi hipótesis, es la que va a utilizar, porque es la más precisa, que es la utilización de espejos para medir, o sea, esa aplicación del teorema de Tales, de triángulos semejantes, o sea, con un espejo podemos medir, y Brunelleschi midió, o sea, obsesivamente las proporciones de la historia antigua, de la arquitectura antigua, y después para hacer su gran obra en Florencia. Y entonces él, o sea, se basa, o sea, en ese estudio sistemático. O sea, hay una creencia, y es que la belleza, y es una de las teorías importantes del Renacimiento, o sea, las leyes de la belleza pueden ser formuladas en términos matemáticos, y la teoría de la proporción es aquella que garantiza, y como la arquitectura antigua es bella, sus medidas y sus proporciones, o sea, son la ley, o sea, que hay que aplicar. Y entonces la necesidad de Brunelleschi para medir bien la arquitectura le obliga a utilizar elementos de precisión muy precisos. O sea, yo mismo, o sea, me propuse, o sea, verificar prácticamente, o sea, que esto sería otro de los temas, o sea, el papel realmente del experimentalismo y la práctica. O sea, no fiarse de la teoría, no hay que fiarse, o sea, al 100% de la teoría. O sea, si yo no lo compruebo, o sea, es como Leonardo. O sea, la naturaleza es la maestra, traducción, la experiencia es la que te enseña. Y entonces él reniega, o sea, de los que solo se creen las teorías, o sea, sin comprobar por sí mismos, con la experiencia, o sea, la verdad de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, esto está cerca de mi casa en Barcelona, y entonces, bueno, pues yo digo, mira, ¿se parece a este grabado? Pues perfecto. Y entonces voy a echar una fotografía, me llevo un espejo, y entonces, claro, el espejo refleja perfectamente bien, y digo, pues yo me siento Brunelleschi. O sea, solo falta hacer el tonto allí con una cinta métrica, y entonces terminar el espectáculo, ¿no? Bueno, yo también con ese afán, entonces por comprobar por mí mismo y no creerme las cosas que se cuentan, pues bueno, me construí, o sea, este instrumento que podría ser brunelleschiano, y es una tablilla de madera con un espejo corredizo, o sea, tiene en la parte derecha, y entonces tiene una escala graduada, y entonces, bueno, aquí pones el ojo, y entonces tiene una cruceta, que las fotografías son horribles, no se ve bien, y a través de la cruceta ves el espejo reflejada perfectamente bien la arquitectura. O sea, que realmente, o sea, esto funciona para medir. O sea, tienes que tomártelo con calma, llevarte un café, tenerlo al lado, y entonces, bueno. Claro, yo cuando te planteas, o sea, comprobar por ti mismo, o sea, la relación entre el espejo y la invención de la perspectiva, pues bueno, tienes que ir excluyendo, o sea, todas las hipótesis. El profesor Martin Kemp, que hace un inventario y una crítica de todos los métodos, entonces, claro, yo digo, mira, si coges un espejo e intentas dibujar aquí, imposible. O sea, él en su The Science of Art, o sea, dice que la hipótesis menos creíble es pintar directamente sobre el espejo. O sea, en esto estamos de acuerdo, o sea, que esto es imposible. Después, claro, dices tú, bueno, ¿y si le hacemos un agujero como la tablilla demostrativa? Dice, bueno, miras para aquí, pero no ves lo que pintas. Y entonces dice, ¿y si coges dos espejos como la tabla demostrativa y miras aquí, pues este espejo tapa la visión, o sea, de San Giovanni?
Y entonces, ¿qué haces? Y si lo inclinas un poquito, dice, ya lo tengo, o sea, eureka, o sea, lo he conseguido. Y entonces, claro, yo me he construido 2 espejos, y entonces intuitivamente, a ojo, entonces yo haciendo así, y dice, perfecto, ya. Y entonces, claro, eso lo fijas con unas maderitas y con unas tablitas. Y entonces, claro, un argumento que yo utilizo, o sea, para defender esta hipótesis del método utilizado por Brunelleschi, es decir, si tú tienes la tablilla que está perfectamente, vamos, descrita por los contemporáneos, o sea, si tú coges la tablilla, miras por el agujerito y ves esto aquí, o sea, la sensación visual que decía Leonardo, o sea, que es que esto es de verdad. Dice, la misma sensación tienes con la máquina de dibujar. O sea, mira por aquí a ver qué ves. Y entonces ves San Giovanni. Mira la tablilla, ¿cómo ves? Veo lo mismo. O sea, la sensación visual, yo he construido estos 2 instrumentos. Inma los manejó y los ha visto. Y entonces funcionan. Después te daré los 20 euros y dices que sí, pero bueno, funcionan perfectamente bien. Entonces, claro, hay una coincidencia, digo, entre el funcionamiento de la tabla demostrativa, que se ha reconstruido muchas veces, yo también la he reconstruido, la tablilla, y también he construido esa máquina de la hipótesis. Mira por aquí, reflejado en el espejo, o sea, es San Giovanni que tienes ahí enfrente. Mira por aquí y ve reflejado el San Giovanni pintado. Entonces, claro, el que me pregunte, ¿y esto qué tamaño tiene y qué forma tiene? El que quiera construirlo, o sea, yo una vez construido a ojo, intuitivamente, o sea, lo he medido y he puesto las medidas aquí que son a posteriori. O sea, no son el resultado de un cálculo teórico, sino que son una comprobación práctica de que esto funciona. Y cómo funciona, si alguno de vosotros, como estas imágenes a través de Vasco os las pasará, pues podéis construir el aparato y claro, garantía de que funciona seguro. Entonces, con estos tamaños funciona pues, perfectamente bien. ¿Cuál es el problema? Entonces, hay un problema que es el siguiente. O sea, con este instrumento, o sea, para manejarlo, o sea, tú tienes que simultáneamente ver aquí, ya lo veremos ahora, ver en este espejo que está cuadriculado, o sea, con unas incisiones muy leves, una cuadrícula, y entonces tienes que enfocar la vista aquí cerquita, 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 y entonces enfocar la vista lejos, reflejada de San Giovanni. Y entonces, claro, cuando pasas de 40 años, como yo, que ya era un anciano, entonces tienes presbicia, o sea, tienes vista cansada. Y entonces yo tengo que llevar ahora multifocales, porque claro, aquí no veo nada, nada, nada. Y entonces, claro, cuando era joven, yo miraba esto, miraba aquello, miraba esto, miraba aquello, y entonces, claro, yo no podía dibujar, o sea, porque ya era mucho mayor de 40 años. Y entonces, ¿cuál es la solución? Coger una persona joven. Y entonces, como yo aún tenía estudiantes, yo a una estudiante de primer curso dije, mira, ven aquí. Dice, te sientas y entonces me vas a dibujar, o sea, con esta máquina, y efectivamente, o sea, tenía la capacidad de ver de cerca, enfocar cerca, enfocar lejos, enfocar de cerca. Y entonces esta cariñosísima estudiante, y entonces le dije, mira, te sientas aquí, y como yo no podía ir a Florencia, hice una ampliación muy grande, o sea, del batisterio. Y entonces senté a la chiquilla allí, y entonces al lado le puse un papel cuadriculado, y dice, mira, me vas dibujando aquí lo que ves. Y entonces me hizo el dibujito. Y entonces, claro, ¿cómo funcionaba? Pues funcionaba de la siguiente forma. Ves reflejado en el espejo, y este es el dibujo que me hizo esta estudiante, o sea, con esta máquina de dibujar. Entonces yo traje una fotocopia aquí, que si queréis, esto es lo que hace lo que me hizo la estudiante, lo vais pasando. Después se la regalo al profesor Martin Kemp, o sea, como honor y como devoción a su trabajo. Entonces está hecho directamente del natural. Este dibujo por esta chiquita, que es una estudiante de primero de Bellas Artes, y esto lo hizo dibujando directamente. Entonces, para que, vamos, también como testigo fiel, cuando yo estaba
experimentando con este instrumento y con esta estudiante, me estaba haciendo el dibujo, dio la casualidad de que Inmaculada López pasó por Barcelona. Y entonces yo le dije, mira, ven aquí. Y entonces mira, y mira por esta maquinita y ella certifica que funciona. Y ella, o sea, espontáneamente dijo, déjame dibujar. Cogió un rotulador y entonces ella dibujó directamente. Y entonces este dibujito en 1 minuto. ¿Cuánto lo hiciste? En 1 minuto. Claro, ella es profesora, pero bueno, si ella es capaz de estar allí toda una mañana despacito, o sea, haría un dibujo igual que el de la estudiante. Y ella hizo un dibujito, y entonces verificó que se puede dibujar directamente, o sea, con el uso de estos 2 espejos se puede dibujar. ¿Qué es lo que sucede con este invento? O sea, se puede argumentar teóricamente, o sea, con leyes de la óptica y la reflexión? Pues seguramente sí. Entonces, claro, aquí he hecho este esquema a posteriori, que es puramente pedantería profesoral. O sea, yo esto, pues bueno, podía añadirle esa teoría, pero ya no sirve para nada. O sea, con el aparatito ya puedes hacer perspectivas y no hace falta saber qué cosas son. Lo único que intenté hacer yo, y esto ya lo hice yo como profesor y como viejo, es pasar ese dibujo directo del estudiante, pasarlo en una tabla de Ariento Bruñito. El biógrafo dice que estaba hecho con tanta diligencia y gentileza, o sea, que causaba admiración. O sea, yo pinto, y bueno, empecé a pintarlo, pero claro, me rendí por una cuestión de oficio. O sea, lo que tenía que ser plata bruñida, o sea, yo lo hice con hojas de plata, entonces bruñidas con una piedra de ágata. Entonces fracasé estrepitosamente. O sea, no fui capaz de hacer plata bruñida. Entonces, porque sin duda alguna la tabla de Brunelleschi era una lámina de plata más gruesa, bruñida. Y entonces yo preparé la piedra de bol, puse el pan de plata, y entonces con la piedra de ágata empecé a rascar, a bruñir allí, y yo, mira, retírate. O sea, yo no soy un dorador. Entonces no sé hacer ese fondo. Y dejé la tablilla en lo que sí sé hacer, que es pintar con colores esa tabla, y hice esa reconstrucción. Claro, esto a mí me permitió también cuestionar realmente determinados análisis. Entonces una de las imágenes que circulan por ahí es la de Parronchi. Y entonces donde él pues pone el agujero en el centro, pone esta distancia. Y entonces claro, yo, o sea, como lo he comprobado prácticamente, entonces yo corrijo a Parronchi, y entonces yo digo, estas son las medidas con las que funciona. El punto del agujerito de la tabla no está en el centro, está más bajo, la distancia para que funcione, la mía que funciona, o sea, tiene que ser esta. Entonces, claro, yo también hice unos cálculos, o sea, hacerlo todo a ojo no. O sea, en un plano de Florencia, donde tú, o sea, puedes medir perfectamente bien, o sea, el ángulo visual con el que se abarca desde la puerta de la Catedral del Baptisterio, o sea, es un ángulo pues que yo medí en planta, en proyección horizontal. Y entonces lo que hice fue poner unos papeles con ese ángulo, y entonces acerqué esa reproducción hasta hacerla encajar con ese ángulo visual. Y ahí, con esas medidas, hice dibujar, o sea, a esta chiquita, ¿no? Después, ¿cuál es el otro problema? El otro problema con que yo me encontré, este sí soy yo. Entonces, claro, hice un agujero en la tablilla, como dice el biógrafo. O sea, es un agujerito, y entonces que por la parte estrecha tiene el tamaño de una lenteja, no sé cómo se dice en portugués o en inglés, y por el otro lado tiene el tamaño de un ducado. Y entonces yo me hice una tabla con un embudo, como el de los gorros de las mujeres de la época. Y entonces yo acerqué allí la cara, y entonces miro, y claro, aquí digo, rayos, si Leonardo tiene razón. Entonces Leonardo decía, la visión o la perspectiva no se produce en un punto, como quieren los perspectivos. Y digo, es verdad, porque claro, geométricamente, o sea, si tú dibujas la geometría, o sea, el ángulo de visión es muy pequeño, pero yo miraba con el ojo y decía, veo más que el ángulo teórico, o sea, definido por ese embudo. Y claro, dices que la visión, o sea, es más compleja, y entonces realmente se ve más, o
sea, de lo que con un cálculo teórico de la geometría, o sea, se podría pensar. El problema que decía antes de la presbicia es el siguiente que, claro, esto es un intento de fotografiar, tendría que un buen fotógrafo que me hiciese estas fotografías. Cuando miras con la máquina, o sea, tú enfocas a gran distancia a la iglesia de San Giovanni y el baptisterio, pero también tienes que enfocar muy de cerca a la cuadrícula que hay en el espejo, que está puesto en posición más horizontal. Y entonces sistemáticamente tú dices, bueno, o sea, este punto, entonces tienes que relacionarlo con un punto de la cuadrícula. Entonces, simultáneamente enfocas lejos, cerca, o sea, cosas que yo no puedo hacer ya. O sea, yo tengo que llevar multifocales, o sea, porque desde hace un montón de años tengo presbicia. El espejo que hay ahí encima está cuadriculado, o sea, como la fotografía no se veía bien, o sea, yo digitalmente puse esta cuadrícula azul que no tiene ese tamaño en el original. O sea, es un tamaño, o sea, como mucho más pequeño. Y entonces este es el funcionamiento de la máquina. Y a partir de aquí, claro, hay siempre la pregunta, que sería la pregunta de concurso. Dice, ¿y por qué esto desaparece y por qué esto se muere? Porque, claro, Leon Battista Alberti, que es el listo y es el que más listo, dice, bueno, Brunelleschi es maravilloso, entonces lo amo y es el mejor del mundo, pero es tonto. Entonces, en vez de dibujar en esa cuadrícula tan complicada, o sea, coges un bastidor, le pones unos hilitos y entonces interpones entre el objeto real y el ojo y entonces remites, o sea, los datos de la visión a la cuadrícula del famosísimo velo albertiano. Claro, Alberti, o sea, no hizo ningún dibujito del velo, él lo describe porque escribe muy bien, lo describe con palabras, y será posteriormente los que describen, o sea, el velo albertiano, o sea, que yo, o sea, considero consecuencia o emparentado, o sea, con la invención sí de la perspectiva, pero bueno, hay como muchos temas que se relacionan con este asunto. O sea, aquí me parece que he cumplido religiosamente la hora prevista. Entonces, bueno, thank you very much, muito obrigado, hasta a próxima.